Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo internacional de conferencias jurídicas. Me presento, soy la abogada Cecilia González Schumann de Córdoba, Argentina, representando a Abogacía Litigante Unida, ALU. Este encuentro es posible gracias al trabajo en conjunto de la gente de Lumen Gentium Perú, la Barra Latinoamericana de México, Delegación Perú, y el ilustre Colegio de Abogados de Sullana, quien será el que estará emitiendo la certificación internacional del evento. En el día de la fecha nos acompaña en la ponencia el doctor Castillo León Carlos. Él es abogado litigante, es profesor de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Chiclayo, y el tema que va a estar presentando se llama La incautación en el proceso de extinción de dominio. Bienvenido, Carlos, y te cedo la palabra. Gracias, buenos días, doctora. Para mí es un gran honor dirigirme a ustedes y compartir una mañana aquí en Perú, una mañana académica. Agradecimiento para Lumen Gentium, que hablaron conmigo para compartir algunas reflexiones, algunas ideas de un tema tan novedoso como es la extinción de dominio. En la mañana de hoy vamos a hablar de algo puntual que es la incautación en este proceso de extinción de dominio. ¿Me confirma, por favor, si podría ya dar inicio a la exposición? Sí, estimado, yo puedo iniciar con la exposición. Ok, doctora, gracias. Bien, buenos días nuevamente con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema puntual, que es la incautación en el proceso de extinción de dominio. Suelo empezar los temas de extinción de dominio con esta frase de un filósofo griego, Solón, que señalan o señalaba que riquezas deseo tenerlas, pero con fraude no quiero guardarlas conmigo. La pena al final siempre llega. Durante el desarrollo de esta exposición vamos a darnos cuenta cómo este mensaje de la filosofía griega es tan actual cuando hablamos de temas sobre extinción de dominio. Antes de abordar el tema central, que es la medida cautelar de incautación en un proceso de extinción de dominio, vamos a ponernos en un contexto breve, un marco general de lo que se trata la extinción de dominio. Para hablar de extinción de dominio, tenemos que hacer de inicio una gran diferencia. Cuando hablamos de extinción de dominio, al menos lo regulado en nuestro país, en Perú, delito y actividad ilícita debemos tenerlo claro. La diferencia, porque la ley, el decreto legislativo 1373, nos habla de actividad ilícita y es diferente al delito. El mensaje que quiere darnos la regulación sobre este tema de extinción de dominio es que toda actividad ilícita no debe eh, ser o no debe comprenderse como un negocio, ¿no? La mayoría de actividades ilícitas eh, generan o se generan a través de un delito. Por eso la pregunta que ustedes pueden apreciar en la diapositiva es si el delito es negocio, ¿no? Pero recordemos y resaltamos nuevamente de que cuando hablamos de extinción de dominio en Perú, debemos de diferenciar, esto es importante, de delito y actividad ilícita. No todo, no toda actividad ilícita es delito, ¿no? La actividad ilícita es el género, el delito es algo más específico. Sin duda, sobre la extinción de dominio, tiene una regulación legal, tiene un soporte constitucional y un soporte convencional, como podemos ver en esta diapositiva, las convenciones que existen como refuerzo para
las regulaciones legales de cada país que regulan este novedoso rama del derecho que es la extinción de dominio, al menos en el Perú, porque en el Perú la ley de extinción de dominio ha empezado a regir a partir del 2 de febrero del 2019, a diferencia de otros países, por ejemplo en Colombia, que ya se aplica desde el año 1996. Incluso en Colombia está regulado en su constitución, la constitución política de 1991, específicamente en el artículo 34. Así también en otros países como El Salvador. Cuando hablemos de extinción de dominio, es importante también resaltar dos palabras: el origen y el destino, y enfocarnos en el bien y no en la persona, ¿no? Es decir, el origen ilícito de un bien o el destino que se puede dar o se da a un bien. Entonces, ahí ustedes pueden apreciar un pronunciamiento de la Corte Suprema de El Salvador que menciona estos términos sobre el origen ilícito y el destino ilícito, ¿no? El origen ilícito, por ejemplo, si un bien ha sido comprado con dinero, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Proveniente del narcotráfico. El destino ilícito, adquieres un bien de manera lícita, de manera legal, por ejemplo, una casa. Sin embargo, utilizas esa casa como instrumento para la venta, por ejemplo, de droga. Entonces, el bien fue adquirido de manera lícita, sin embargo, el destino que se le dio es ilícito y también puede ser pasible de extinción de dominio. Entonces, hay que tener bien claro estos términos para poder diferenciar las causales por las cuales se puede solicitar la extinción de dominio. Existen ya varios países a nivel de Latinoamérica que cuentan con esta regulación: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, entre otros, y por supuesto el Perú. Repito, en el Perú, a partir del 2 de febrero del 2019, se viene aplicando esta norma. Llevamos 5 años. Recién desde una posición de abogado litigante veo de que ha empezado en el Perú a divulgarse recién este año. Veo ya algunos conversatorios, algunos diplomados, etcétera. Ha sido muy poco difundida esta ley, a pesar de la importancia. Personalmente considero de que esta ley es una herramienta eficaz para combatir organizaciones criminales. Sin embargo, desde mi punto de vista también de abogado litigante, creo yo que en algunas ocasiones hay unos excesos que deberíamos regular, como lo vamos a ver más adelante cuando entremos a conversar sobre la incautación, una de las medidas cautelares que regula el decreto legislativo 1373. En nuestro país, en Perú, no está regulado la extinción de dominio tal como sí lo está regulado en la Constitución de Colombia, por ejemplo, ¿no? En nuestro país se realiza una interpretación a partir del artículo 70 de la Carta Política. En el Perú tenemos el decreto legislativo 1373 y el decreto supremo, donde está el reglamento, ¿no? El decreto supremo 007-2019. Sobre la naturaleza jurídica, en la literatura se encuentra, o podemos sacar conclusiones respecto a ello, que sería la naturaleza jurídica constitucional y civil. Es importante, repito, saber diferenciar lo de delito, actividad ilícita,
La extinción de dominio hay que mirarla desde una perspectiva procesal, es decir, hay reglas que se encuentran en el decreto legislativo 1373, pero también hay que mirar a la extinción de dominio como un instituto jurídico, ¿no? Distinto, por ejemplo, a la prescripción adquisitiva, entre otras instituciones que tienen sus reglas propias. En relación a la extinción de dominio, que es, veámoslo, como una evolución del comiso penal, en la cual el legislador busca eh, poner las cosas en igualdad para todos, ¿no? No es justo desde una perspectiva en la cual, por ejemplo, una persona que se dedica a realizar actividades ilícitas acumule riqueza, a diferencia de una persona que con trabajo legal, arduo, no puede o se le hace difícil esa acumulación de riqueza. No está mal de la acumulación de riqueza, lo que está mal es acumular riqueza a través de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley es colocarnos a todos en un plano de igualdad, donde resalte la buena fe, donde los actos jurídicos se lleven a cabo respetando la norma. La estructura de la extinción de dominio son los bienes, los derechos, las causales de extinción, que en la regulación peruana lo ubicamos en el artículo 7 del decreto legislativo 1373, las actividades ilícitas, eh, lo ubicamos en el artículo 1 del título preliminar, en el decreto legislativo que vengo haciendo mención, hay una lista de 12 actividades ilícitas, sin embargo, no significa, por ejemplo, ¿no? Entre las actividades ilícitas que se mencionan contra la administración pública, extorsión, trata de personas, lavado de activos, el artículo deja abierta la posibilidad no solamente de las mencionadas en este artículo del título preliminar, sino deja abierta la posibilidad para otras actividades ilícitas, lo que para muchos esto generaría una especie de inseguridad jurídica. Sobre la circunstancia ilícita, que puede ser a través de un objeto, instrumento, efecto o ganancia que pueda generar la actividad ilícita. Les hacía mención del artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que textualmente señala: el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A través de este artículo se ha trabajado para que el decreto legislativo 1373 no sea visto como inconstitucional. La interpretación que se da es que se ejerce en armonía con el bien común, lo que pueden ustedes apreciar en rojo. No puede darse a los bienes un destino ilícito y dentro de los límites de ley no pueden adquirirse bienes de modo ilícito. Entonces, ahí resaltan las dos palabras que hacía mención anteriormente sobre el origen y el destino de los bienes. Para ir entrando ya al tema central y hacer ver una especie de crítica de por qué la incautación debería llevarnos a una mayor reflexión en casos concretos. Hace un momento ustedes pudieron apreciar una diapositiva de varios países que regulan la extinción de dominio. Para ello existe una ley modelo de extinción de dominio, que es la ley, aquí ustedes pueden ver la ley modelo sobre extinción de dominio, en la que muchos países eh, se han copiado respecto a las reglas establecidas ahí. Y nuestro país, el Perú, no ha sido la excepción. Respecto a las medidas cautelares, en el decreto legislativo 1373 está regulado en el artículo 15.2.
Estas son las medidas cautelares. El día de hoy voy a hablar de la incautación. Acá pueden ver ustedes inmovilización, incautación, inhibición, inscripción. El día de hoy vamos a hablar sobre la incautación y ya vamos a realizar la siguiente reflexión. Esto es la medida cautelar. En el reglamento está regulado en el artículo 26 respecto a la incautación. Veamos. ¿Por qué sostengo que la incautación debería convocarnos a realizar una mayor reflexión en su aplicación? En esta diapositiva hay una comparación. Veamos este parangón entre la ley modelo sobre extinción de dominio y el decreto legislativo 1373. En el artículo 21, ley modelo, pertenece a la ley modelo, y el artículo 14.1 al decreto legislativo 1373, que tiene que ver con la indagación patrimonial. Previo a ello, antes de pasar a la explicación de esa diapositiva, las etapas del proceso de extinción de dominio es indagación patrimonial, etapa judicial. En la indagación patrimonial es reservada, no se tiene conocimiento. ¿Cuándo una persona puede ser o puede tomar conocimiento de que se le viene siguiendo un proceso de dominio? Con la notificación de una medida cautelar o de la demanda. El fiscal realiza todo ese trabajo de indagación patrimonial. ¿Cuándo empieza la etapa judicial? Cuando se presenta la demanda. En la etapa judicial también hay unas fases. La primera fase es la audiencia inicial, la segunda fase es la audiencia de la actuación de los medios probatorios. Respecto a la indagación patrimonial, aquí vamos a ver la siguiente comparación. En el artículo 21 de la ley modelo sobre extinción de dominio, dice algo bastante interesante que en la ley peruana no recogió, pero los jueces que aplican esta ley deberían considerar para evitar abusos, para evitar caer en desproporcionalidad al momento de aplicar esta medida cautelar. En la ley modelo, y aquí lo he colocado en colores para poder asemejarlo, en la ley modelo nos hablan en el literal de, para la fase inicial o preprocesal de oficio, nos habla acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y el presupuesto de extinción de dominio. Pero miren la ley peruana, dice, recopilar los medios probatorios o indicios concurrentes y razonables que demuestren el vínculo o nexo de relación entre cualquiera de los supuestos para declarar la extinción de dominio. Y en el literal E de la ley modelo, desvirtuar, y aquí viene lo importante, dice, desvirtuar la presunción de buena fe. La actuación será reservada hasta la notificación de la pretensión de extinción de dominio o la materialización. Sin embargo, la ley peruana señala algo muy diferente. Dice, solicitar o ejecutar las medidas cautelares pertinentes. Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario. Y esto es primordial entenderlo y voy a explicarlo con un caso concreto. Primero, respecto al trámite de las medidas cautelares, ya hice mención del artículo 15, aquí señalan dos procedimientos que permiten asegurar los bienes, el objeto del proceso de extinción de dominio. Uno referido cuando el fiscal especializado o a pedido del procurador público, porque aquí en el Perú, no solamente el abogado o el requerido al que le van o al que le quieren extinguir el bien, no solamente tiene al frente o como contrincante, entre comillas, al fiscal, sino también al procurador. En esta primera parte, el fiscal o a pedido del procurador puede solicitar una medida cautelar, pero también el fiscal, cuando el acto es urgente, el fiscal puede incautar él solo, sin autorización del juez, y luego puede pedir la confirmación dentro del plazo de 24 horas.
Pero vayamos a un caso práctico para que puedan entender o se me puede entender lo que quiero que se lleven de esta reflexión. En la ley modelo de extinción de dominio señala claramente que se debe desvirtuar la presunción de buena fe a nivel de indagación patrimonial. En cambio, en la ley peruana de frente te señala solicitar o ejecutar las medidas cautelares. ¿Cuál? ¿Por qué es importante entender esto? Un ejemplo real. Una persona en un determinado año, mes, le encuentran con droga. La policía realiza la intervención, proceden a detener a la persona, encuentran en su casa más droga, le abren un proceso por tráfico ilícito de drogas a esta persona y después de 5 meses, en una madrugada, ingresan a esa casa y, y retiran a todas las personas que se encontraban ahí. En esa casa vivía una familia, papá, mamá, 2 hijos adultos, uno de los hijos adultos al que le encontraron la droga, con su conviviente y su hija. Informaron, tengo una resolución, una medida cautelar de incautación, todos deben salir, porque se les ha iniciado un proceso de extinción de dominio. La pregunta es, señores, ¿cómo el requerido, es decir, el propietario de este inmueble, puede demostrar en esas condiciones, en esa circunstancia, en ese contexto, su buena fe? Si el fiscal solamente, el fiscal de extinción de dominio, revisó los oficios que le envió la policía, en donde le informó de que en determinada casa se estaría utilizando para la venta de droga. Sería esa casa un instrumento. Después de 5 meses, sin ninguna indagación más, solamente con esos oficios, fueron a desalojar a todas estas personas. Por eso considero, en este caso puntual, en este caso en específico, porque hay que ver los casos de esa manera, ¿no? Que la aplicación de la medida cautelar de incautación, por una cuestión de proporcionalidad, no debería ser la regla, porque existen otras medidas cautelares, por ejemplo, la inhibición, que permite o impide de que ese bien sea transferido a otra persona, por ejemplo. Pero no podemos actuar o no se debería actuar o ejecutar estas medidas sin desvirtuar la presunción de buena fe. Creo yo que aquí se copió la mayoría de artículos de la ley modelo, pero esta parte no. Ahora, ¿cómo ha terminado el proceso que les acabo de comentar? Bueno, se ejecutó la medida cautelar de incautación, luego se inició el proceso de extinción de dominio. En primera instancia, se declaró infundada la demanda de extinción. Fiscalía apeló en el proceso de apelación, en el recurso de apelación. Fiscalía Superior se desiste de la apelación, pero el procurador continúa. Al final, el resultado fue de que los 3 jueces de apelación, 2 estuvieron a favor de la devolución de la casa, de que se confirme la sentencia infundada, y 1 estuvo en contra. Entonces, aquí se puede apreciar claramente cómo es que se pueden vulnerar derechos eh, ejecutando esta medida cautelar de incautación sin considerar la posición de los requeridos. Porque si recién te enteras con la medida de incautación, cuando ya viene la policía y el fiscal a sacarte de tu casa, ¿en qué momento tú vas a poder demostrar la presunción
de buena fe o tu buena fe cualificada, como exige el artículo 66 del reglamento de esta ley de extinción de dominio en el Perú. Es así, señores, que haciendo una reflexión de esta medida cautelar, considero de que en casos concretos es desproporcional, existiendo otras medidas. La medida de incautación no debería ser la regla. Estoy de acuerdo que la ley de extinción de dominio es una herramienta muy eficaz contra el crimen organizado. Sin embargo, utilizar esta ley para personas que no tienen ese nivel de delincuencia, debería reflexionarse un poco más y sobre todo con las medidas cautelares, sobre todo la de incautación, porque si no tienes ese nivel de delincuencia como crimen organizado, darle la oportunidad a esta persona o a estas personas que puedan demostrarlo durante esta parte de la indagación patrimonial. Fiscalía llama a esta persona para verificar si es que realmente ha utilizado su bien obtenido de manera legal, pero para actividades ilícitas. Bien, esa ha sido mi participación. Espero que esta reflexión sobre este tema puntual de la incautación eh, sirva un poquito más para que podamos divulgar esta ley de extinción de dominio que, repito, acá en el Perú llevamos 5 años, no tiene una divulgación como debería corresponder. Sin embargo, a través de estos medios podemos llegar a más gente y hacer más reflexión en la academia. Gracias. Muchísimas gracias, Doc, por tu tiempo, por ponerte a disposición para participar en este ciclo internacional de conferencias. Así que te damos las gracias, un saludo fraternal desde acá de Argentina y te esperamos en el próximo encuentro. Encantado. Muchas gracias.